Egunon, hemen gaude Maindiko iturriaren ondoan, ikusten dezutenez urik gabe dago iturria. Orain dela 10 bat egun geratu zen urik gabe eta ordutik hona saiatu gara aberian ondagoen kokatzen. 5 kata ezberdin egin ditugu hori egiteko, aberia kokatzeko, baino ez gara gai izan, ez dugu topatu oraindik. Hori dela eta ikusi dugu Aingurasutegi eta Gipuzkoano tarteko tuberia oso zaharkitua eta ardoituta zegola, eta aste honetan tuberi hori aldatu dugu. Ikusten denez, oraindik Maindiko iturriak urik ez dauka. Hau dela eta jarraituko dugu lanean, badakigu zein garrantzitsua den iturri hau Andoaindar guztientzako, baino hala ere gogorarazi behar dizuet, iturri honen ura ez dela edangarria, tratatu gabeko ura baita. Beraz, jakitun izan zaitezten, ura hau ezin dela edan. Eskerrik asko Andoaindar guztiei. Como veis, nos encontramos al lado de la fuente de Maindi. No tiene agua, lleva como unos 10 días o así que la fuente no tiene agua. Hemos recibido bastantes llamadas y quejas por parte de los andoaindarras y durante todo este tiempo hemos estado intentando localizar la avería. Para ello hemos hecho 5 catas en 5 puntos diferentes, pero no hemos sido capaces de encontrar dónde está la avería para que la fuente no tenga agua. Pero sí hemos visto que el tramo entre Aingurasutegi y el guipuzcoano estaba en bastantes malas condiciones. Esa es la obra que hemos hecho esta semana, hemos cambiado la tubería de ese tramo, pero como vemos la fuente sigue sin tener agua. Vamos a seguir trabajando en ello, intentaremos ir cambiando los tramos que sean necesarios e ir incidiendo en la búsqueda de la avería. Pero, y aun sabiendo la importancia que esta fuente tiene para todos los andoaindarras, tengo que incidir en que este agua no es potable, es un agua no tratada y este agua no es potable. Entonces, por ello, queremos recordar a los andoaindarras que, aun y toda la fe que tienen en la fuente, el agua no es potable porque no es tratada. Gracias.